Esta tarde nos acompañan en Mega Noticia Debate Aldo Muñoz Armenta, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México, el doctor Gustavo Pérez, consultor y profesor de la UNAM, autor del libro Marketing Político y el Andrés Manual de Marketing. Gracias, Aldo, gracias, Gustavo, por estar con nosotros esta tarde. Bueno, queda poco del PRI, pero tiene tanto poder en este momento, Aldo, el PRI, que pues con un voto del PRI pasaría la reforma judicial en la Cámara de Senadores, o con una ausencia del PRI pasaría la reforma judicial en la Cámara de Senadores. Ahí está Miguel Riquelme, convaleciente, por ejemplo. Aldo. Mira, Juan Carlos, efectivamente los partidos minoritarios en situaciones donde resulta fundamental su apoyo adquieren mucho más poder que los más grandes que se encuentran en la oposición. Y el PRI, en términos generales, tiene necesidades de despliegue, necesidades financieras, como bien lo dice la cápsula, y eventualmente un senador que se ausente o un senador que apoye no haría la diferencia ni en su prestigio ni en el tipo de rentas electorales que pudiera obtener en el corto plazo. De manera que apoyar la iniciativa de Morena bajo alguno de estas argucias legislativas le traería algún beneficio al interior del Senado o en otro espacio. Eso generalmente no se conoce, no es público, y por otro lado no tiene, digamos, nada que ofrecer como organización política a los ciudadanos en este momento. No tiene nada que ofrecer a los que votaron por estos senadores, así que apoyar a Morena en esta circunstancia sería muy viable y muy entendible. Sí, Gustavo, ahora sí hay que cantarle las golondrinas al PRI, o va a pasar como en 2000, que muchos les pusieron las golondrinas al PRI y pues se recuperó en el 2012. Antes, en 1997, cuando el PRI perdió la mayoría en la Cámara de Diputados, hubo quienes les pusieron las golondrinas. Hasta en el 88 se habló de esa posibilidad, pero más visiblemente en el 2000. ¿Ahora sí hay que poner las golondrinas de verdad? Yo te diría que realmente no. O sea, hay que tomar en cuenta que todavía tiene 2 estados, ¿no? Y eso es muy importante financieramente hablando para una posible supervivencia. No obstante, algo que de hecho hemos estado comentando aquí el doctor Aldo Muñoz y tu servidor en algunas otras ocasiones, es que pues en lo que hemos visto con Morena, pues es una reconfiguración de la estructura social del país, en el cual pues digamos hay una transferencia de esos clivajes sociales que se lleva Morena, ¿no? Se los quita prácticamente al PRI, pero también se los quitó al PRD. Entonces el PRD no pudo soportar esa prueba de ácido, digámoslo así, y finalmente pues termina sucumbiendo. Pero un factor que tiene todavía el PRI es justamente esa reminiscencia de poder. No obstante, me parece que estamos en la antesala de que pues creo que esto es una situación que la oposición sigue sin entender de manera clara, y es que si no se unen, simple y sencillamente el que sigue en la lista entonces sería el PAN en esa lógica, ¿no? Sí, Aldo Muñoz, en el caso del Partido Revolución Institucional, en esta elección, pues tiene una representación ahí en la Cámara de Diputados, tiene representación en el Senado de la República, tiene 2 gobiernos estatales, pero también hemos visto dentro del PRI que se está haciendo una especie de purga, una especie de purga. El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, pues no admitió a Manlio Fabio Beltrones en la bancada, y también fue muy crítico con quienes lo criticaron al momento de reelegirse en la presidencia nacional del PRI. ¿Qué tanto puede afectar esta situación que es muy común
o era muy común en el PRD, cuando el PRD estaba formado de tribus, y también que fue muy común en el Partido de Acción Nacional y en algunos momentos estas escisiones que ocurren o estas bajas que provocan las dirigencias. En ese sentido, la no inclusión de Beltrones, ¿qué tanto le puede afectar al PRI? Hacer mención que un elemento clave de lo que representa, digamos, el poder dentro de los partidos es a quiénes o a quién le asignan los estatutos el control, por ejemplo, de la selección de candidatos, la asignación de los recursos económicos, materiales, y ahora a quién le asignan la prerrogativa de designar dirigentes estatales y también coordinadores parlamentarios en los estados. Cuando eso está más o menos claro, pues no hay mucho que discutir, y en este caso la presidencia nacional del partido, con la reforma estatutaria que hubo recientemente, le otorga todas esas facultades al Comité Ejecutivo Nacional, a la persona de Alejandro Moreno. Ahora, si los documentos señalan que él es el dirigente, pero tiene como competencia dirigentes que tienen forma de allegarse de sus propios recursos, que tienen a sus propios seguidores, como fue en su momento el caso de Andrés Manuel o de Cuauhtémoc Cárdenas o de otros dirigentes estatales en el PRD, en la dirigencia nacional tenía que negociar con ellos, tenía que llegar a un acuerdo para sumar y, digamos, no perdieran elecciones o no quedara debilitada la autoridad al interior del partido. En este caso, los dirigentes, solo por ser gobernadores más poderosos, son Esteban Villegas y Manolo Jiménez, uno de Durango y el otro de Coahuila, respectivamente. Y fuera de eso, Juan Carlos, no hay un líder que atraiga masas, no hay un grupo político que tenga tanto dinero como para disputar el poder de manera informal o de forma paralela a los documentos, a las reglas formales del PRI. Entonces no tiene nada de qué preocuparse Alejandro Moreno en este momento, pienso, porque no hay un poder que pueda competir con él, ni en liderazgo ni en recursos. Sí. De manera que si prescinden de Mario Fabio Beltrones por completo, si se va del PRI, como ya se fueron otros, sigue estando igual de mal, o bueno, siendo optimistas para el caso de ellos, de los que están al frente de la dirigencia, seguiría igual de bien, porque ellos tienen el control de las prerrogativas, el control de las candidaturas, el control de la designación de dirigentes y ahora también el control de la designación de líderes parlamentarios en los estados. Así que no hay disidencia que pueda valer en este momento en el PRI. Sí, Gustavo, ¿qué tanto Morena es el nuevo PRI? Bueno, eso es una excelente pregunta y de hecho aquí tengo este libro, ¿no?, que es tuyo, querido Aldo, ¿no?, en el cual explica justamente el doctor Aldo Muñoz cómo influyó la reforma educativa, ¿no?, en su momento, para que mucha gente que estaba disidente de esta reforma se fuera añadiendo a la causa de López Obrador. Pero ese es un ejemplo, nada más. Hay muchos otros ejemplos de cómo este partido se va reorganizando o va reorganizando justamente esos sectores sociales que el PRI los fue de alguna manera descuidando, no por una falta de interés, sino por una falta de capacidades ya institucionales, dado que ya no sentaba ese poder que sí tenía antes. Entonces, lo que he sostenido justamente es que Morena representa una reconfiguración de un sistema político que muchos habían pensado que ya no iba a existir, lo cual nos da a entender que realmente esos soportes estructurales de la propia sociedad nunca fueron realmente extinguidos. Esos núcleos sociales numerosos estaban buscando de alguna manera de nuevo el cobijo de ese Estado o de ese partido que se combinara con el Estado, ¿no?, que era justamente la forma de lo que le llamaban el partido hegemónico, ¿no?, y que ahora al verse de nuevo reinstalado, pues solamente
van agarrando un cauce de un río que solamente había bajado, digamos, su presión de agua, pero que seguía allí. Sí, vamos a continuar con esta conversación ahorita en un par de minutos. Estamos con Aldo Muñoz Armenta, con Gustavo Pérez, hablando sobre el PRI y Morena, los partidos políticos en nuestro país, la composición, el mapa político partidista en México. A debate con Juan Carlos Zúñiga. A debate con Juan Carlos Zúñiga. A debate con Juan Carlos Zúñiga. Estamos en Mega Noticias a Debate con Aldo Muñoz Armenta, con Gustavo Pérez. Aldo, ante este panorama de una oposición tan débil que tenemos en nuestro país, de la falta de contrapesos, viene pues la desaparición de los organismos autónomos, pues estamos ahorita en la preparación, se está cocinando la reforma judicial, va al Senado, seguramente va a pasar en el Senado, seguramente va a pasar en la mitad más uno de los estados, de los congresos estatales, y habrá un nuevo modelo de poder judicial. Ante esta circunstancia en la que la oposición es chiquita y no, pues es incapaz de ser un contrapeso real, y ante la nueva estructura de país, volveremos al modelo donde, como en el Partido Nacional Revolucionario o el Partido de la Revolución Mexicana, el abuelo y el papá del PRI, las disputas y los contrapesos se den dentro de Morena, dentro del propio partido político, en lugar de que las disputas y los contrapesos se den por fuera? Mira, Juan Carlos, yo creo que tenemos realidades distintas a las que tenía el PNR y el PRM y el propio PRI antes de que hubiera oposición, digamos, competitiva en México. Y un elemento tiene que ver con lo que llamamos los poderes fácticos. Y poderes fácticos no en un sentido negativo, sino en un sentido de que pueden influir en las decisiones políticas, en las decisiones públicas, de manera permanente. Y hay poderes fácticos, eso sí, también negativos, que frenan las decisiones del poder. Y podemos hablar, por ejemplo, del crimen organizado, que, digamos, tiene territorios copados, es decir, es un contrapeso negativo, pero lo es. Tenemos empresas muy poderosas que ponen límites sobre el tipo de derechos
que pueden hacer valer o sobre el tipo de cosas con las que se pueden comprometer. Ese también es un contrapeso. Tenemos empresas de otros países que van a poner o que tienen que poner límites de acuerdo con sus propios intereses. Y luego están, digamos, sectores sociales bien organizados, enojados algunos, otros simplemente la expectativa, como puede ser el caso de las madres buscadoras, como puede ser el caso de los colectivos de personas que pues están luchando para que se encuentren a los desaparecidos, a los que fueron objeto de desaparición forzada. Y luego, por ejemplo, también, Juan Carlos, están los presidentes municipales del propio partido Morena, de los otros partidos, que por muchas razones, o por distintas razones, necesitan poner límites pues, a políticas nacionales. Hay comunidades indígenas que tampoco aceptan pues, de manera lineal lo que se les dicta desde el gobierno. Están los maestros de la CENTE, que siempre le ponen pero a las políticas educativas, pues tienen mecanismos de protesta permanente. Están organizaciones sindicales que no están dispuestas tampoco a ceder las cosas que han ganado, según ellos, como un derecho, como una conquista de generaciones. Es decir, no es el México de aquel tiempo donde la orden presidencial se cumplía al pie de la letra. Digamos, la sociedad organizada, los grupos de poder económico, los grupos criminales en el ámbito económico o en el ámbito territorial o en el espacio público, le ponen límites al poder todo el tiempo. Los estudiantes en las universidades han mostrado muchísima energía al momento de hacer, pues, de presentar un debate sobre algún tema que les afecta. Es decir, tienen el control de la Cámara, tienen el control de la presidencia Morena, el control del Senado, de la Cámara de Diputados, de las gubernaturas, pero eso no es suficiente, Juan Carlos, para tener la última palabra en el debate público y la última palabra en las decisiones públicas. Sí. Gustavo, ¿estamos frente a la construcción de un nuevo modelo de país o ante una regresión histórica? Sí, yo veo que es una reposición justamente de un régimen que, lo veníamos diciendo, pensábamos que ya no íbamos a volver a ver. Y creo que gran parte de esa responsabilidad la tiene justamente esas mismas instituciones que habían sido creadas para generar nuevos límites al poder. Yo he sido incluso de los más críticos en esta situación, porque mi línea de investigación tiene que ver con el marketing político y marketing gubernamental. Y yo lo que he dicho en varios foros es, estas nuevas instituciones que se crearon o que se repuntalaron, algunas se reforzaron, no hicieron una buena tarea de comunicación. No supieron vender bien el para qué servían, no supieron explicarle a la población cuál era el valor dentro del esquema democrático. Entonces, cuando tú no le explicas a la población para qué sirve un IFT, un INAI, ¿no? Es muy difícil que la gente vea un valor intrínseco en ello y que por ende lo vaya a defender. Cuando vimos las movilizaciones en el caso del INE, pues era porque teníamos algo tangible, que era la propia credencial de elector. No así con los otros órganos, que son bastante abstractos e incluso etéreos para comprender. Entonces, creo que varias de estas instituciones no son bien entendidas, la gente no las va a defender en ese sentido, y es lo que estamos un poco viendo con el Poder Judicial, que hay una parte informada de la población que comprende el riesgo de esta nueva propuesta de reforma que ya fue ayer discutida y aprobada,
que ahora va a pasar al Senado, pero que para mucha gente el problema del Poder Judicial, porque suena que es una situación justamente, o que tiene que ver con la justicia, entonces la gente confunde sin ningún problema lo que es un ministerio público o las fiscalías, la policía o el sistema penitenciario con lo que son simple y sencillamente las personas que juzgan quién es culpable o inocente en una investigación. Entonces, me parece que el grave problema que tenemos de esta reinstalación, no voy a decir exactamente autoritaria, pero sí de una concentración muy sustancial del poder, me parece que tiene que ver justamente con que ese aparato realmente nunca tuvo un buen aceitamiento de frente a la sociedad. Sí, ¿qué va a limitar a la presidenta Sheinbaum, Aldo Muñoz Armenta, si no va a tener, bueno, no tiene contrapeso, no va a tener contrapeso en el Congreso? No sabemos qué va a pasar con el Poder Judicial en cuanto a si quienes vayan a integrar el nuevo Poder Judicial actúen con independencia o se sometan al Poder Ejecutivo o a quienes los propongan desde los poderes que provengan, independientemente de la votación, que quizá pues, lo más probable es que sea muy escasa, porque hay un desconocimiento de lo que es el Poder Judicial. Ante toda esta circunstancia, ¿quién va a limitar a la presidenta? ¿O se va a tener que autolimitar? ¿Tiene el carácter para autolimitarse? ¿No se va a emborrachar de poder? Mira, Juan Carlos, esta es una pregunta que se hacen analistas, líderes de opinión, todo el tiempo. Y un elemento que se ha mencionado también es que la hipermayoría de Morena digamos, le genera un reseteo, dice un distinguido politólogo, al sistema presidencial que conocimos, porque no solamente, digamos, puede modificar cualquier ley a su gusto, sino la Constitución prácticamente sin ningún límite. Pero, aquí hay un pero para la próxima presidenta de México, que puede ser en un sentido positivo o no, eso está por verse, que ella es parte, digamos, de un gran equipo partidista, de un gran movimiento, donde el liderazgo más importante y el más efectivo y, digamos, fundamental es el de todavía presidente López Obrador. Advertimos todos que en el nombramiento del próximo gabinete presidencial había muchos López Obradoristas y unos pocos claudistas. Lo mismo pasa en el Poder Legislativo, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Lo mismo pasa en las gubernaturas y lo mismo va a pasar, Juan Carlos, y no es que yo sea divino, pero así se ha movido, digamos, el escenario, en las subsecretarías, en las direcciones y en los órganos desconcentrados del gobierno federal. Es decir, sí. Por primera vez, algunos colegas me corrigen, me dicen, bueno, esto les pasó a todos los presidentes de la República anteriores, que tenían que esperar casi 3 años para tener a su propio equipo pasadas las elecciones intermedias, que serían en el 27. En este caso, Juan Carlos, yo creo que de aquí al 30, la próxima presidenta de México va a tener como contrapeso a López Obradorismo, y que vamos a ver a veces tensiones, o como dice ella, vamos a ver un proyecto construido a partir de una amalgama de intereses, de liderazgos, de posturas, que en términos generales no van a depender de su decisión unipersonal, sino que las tiene que compartir con el conjunto de liderazgos que la hicieron presidenta y que la hicieron la presidenta más votada, porque podemos preguntarnos genuinamente, sin afán de descalificar a nadie, ¿cuánto de los 36 millones de votos los consiguió por su liderazgo, que seguro que lo tiene sin duda alguna? ¿Cuántos los consiguió gracias al apoyo del presidente López Obrador? ¿Y cuántos al apoyo de la maquinaria partidista, que resultó ser una maquinaria partidista pues muy eficiente, más eficiente que sus competidores por lo pronto?
En ese sentido, no es que, no es que ella haya ganado con tanto margen gracias a su capital político que construyó desde que era dirigente estudiantil del CEU, desde que trabajó en el gobierno de la Ciudad de México, sino es parte de un equipo más grande que hicieron posible la hazaña que consiguió Claudia Sheinbaum sin regateos, de obtener, de ser la presidenta más votada de la historia de México. Es decir, el movimiento es tan grande, Juan Carlos, que es muy diverso y por lo tanto va a haber muchos conflictos internos y por lo tanto muchos, pienso yo, optimistamente, contrapesos internos que habrían de limitar los excesos, los posibles excesos, y que habrían de limitar, digamos, decisiones discrecionales que puedan poner en peligro la estabilidad económica o la estabilidad política del país. Sí. Quiere decir, Gustavo, que si la presidenta Sheinbaum se desmarca de algún tema que sea identificado con el presidente López Obrador, estas fuerzas de las que nos habla Aldo pudieran actuar y eventualmente pues retirarle apoyo, no sé, votos en el Congreso o alguna situación judicial en el futuro Poder Judicial a la presidenta Sheinbaum? Es un momento delicado, ¿no? En este momento justamente el de la transición, que falta poco para que ya diga adiós el actual presidente de la silla, no de facto justamente, ¿no? Porque sabemos y todos lo tenemos muy claro que gran parte de las decisiones que van a seguir ocurriendo en la vida política nacional del país pues van a ser tomadas desde Tabasco. Entonces, eso es algo que necesitamos tomar en cuenta. Ahora, la historia de este país, la historia institucional posterior a la revolución nos indica que solamente hay dos posibilidades de actuación para esta presidenta. Una es que llegando la toma de protesta, el día que asuma, pues empiece ella a revalorar realmente lo que significa la gran figura que está detrás ahí de López Obrador, y que quizá, como ha sido la tradición con otros presidentes, una vez asumiendo el poder, a pesar de que habían sido designados con el famoso dedazo, toda esa historia que sabemos, pues terminaban asumiendo las riendas, ¿no? Y terminaban asumiendo el liderazgo. Pero la otra opción es justamente lo contrario, y no hay otra más, ¿no? Que es que siga teniendo un gran poder, una figura caudillista, y lo cual nos remitiría a épocas muy específicas de la historia del país, ¿no? Todo el mundo ha hablado justamente de este momento histórico en el que Plutarco Elías Calles pues termina instalando un maximato, y creo que es uno de los grandes temores que tienen todos los analistas internacionales, ¿no? En cuanto a la cuestión económica, pero también todos los académicos. Es algo que estamos viendo con cierto detenimiento. La gran pregunta es, ¿qué es lo que va a hacer la presidenta? Si realmente va a asumir ese liderazgo o si va a tener que llevar esa sombra, ¿no?, en sus espaldas. Y a mí me parece que lo que está haciendo, creo, eso es mi impresión personal, es que ella sabe que va a iniciar con esa sombra y que posiblemente de manera gradual vaya cambiando esas figuras políticas, ¿no? Entonces, para muchos han señalado que este primer gabinete es un gabinete de transición. Yo lo dudo un poco, porque siento que hay figuras que no las va a cambiar, no se las van a dejar cambiar durante todo el sexenio. Entonces, estamos a la expectativa. Mi impresión, muy personalísima, es que va a ser una situación muy complicada, un escenario que además globalmente hablando no es el más favorable, y que además con estas reformas pues nos están dando pues no nos están dejando un escenario muy optimista de lo que vaya a suceder. Ojalá que yo me equivoque, imagínate, y ojalá que haya una perseverancia institucional. A la presidenta Claudia Sheinbaum la revocación de mandato con las bases morenistas, López Obradoristas. O sea, realmente la posibilidad de ruptura es prácticamente nula, y la posibilidad de distanciamiento también. Insisto, yo creo que es un reseteo, y con todo cariño le digo a Gustavo, no se parece al maximato de Calles,
porque Calles tenía prácticamente el control del gabinete y prácticamente el control de la agenda legislativa. En este caso es un control compartido, y no solamente entre López Obrador y Claudia Sheinbaum, también entre los gobernadores y también entre los líderes más importantes del espacio legislativo, que sería el caso de Adán Augusto y el caso de Monreal. Y hay que ver que en el gabinete, bueno, Marcelo tiene su propio capital político. ¿Quién sabe si le alcance con eso, para confrontarse o para tener independencia? Pero es parte, digamos, de una maquinaria con la que Claudia Sheinbaum no podría lidiar sola. Es por eso, insisto, que podría haber el riesgo, Juan Carlos, de que si hubiese una confrontación o una ruptura, le apliquen la revocación de mandato y que las bases obradoristas votaran a favor de que se le revocara el mandato presidencial. Pero por supuesto eso es una hipótesis de trabajo y está por verse. Sí, vamos a continuar con esta conversación ahorita en un par de minutos. A debate con Juan Carlos Zúñiga. A debate con Juan Carlos Zúñiga. A debate con Juan Carlos Zúñiga. A debate con Armenta y con Gustavo Pérez, Aldo, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México. Gustavo, consultor y profesor de la UNAM, autor del libro Marketing Político y el Andrés Manual de Marketing. Aldo, ya en la parte final, Gustavo, ya en la parte final de este espacio, la oposición partidista que tenemos en este momento, hablamos de PRI, PAN y MC, PRI, PAN, MC, PRD pues ya desapareció, ya perdió el registro. Exactamente, Aldo, ¿aprenderán la lección de lo que vivieron los 6 años con Andrés Manuel López Obrador y aprenderán a hacer oposición? Mira, Juan Carlos, la tienen muy complicadísima, y están, digamos, caminando sobre un alambre, si me permiten la analogía. Si apoyan al presidente de manera digamos, absoluta o total, pierden a sus seguidores. Los penaliza, digamos, sus electores, sus simpatizantes, sus militantes.
entre otras cosas por el clima de polarización que se generó desde que inició el sexenio. O sea, no hay medias tintas para la relación con el presidente y ahora con Claudia Sheinbaum y el morenismo. O estoy en tu contra o te apoyo. Y en esos términos la población también fue asumiendo su rol. Ahora, tampoco presentaron un proyecto alternativo. Es decir, conforme dicen que no, Juan Carlos, también pierden a los llamados indecisos. Conforme dicen que no, no apoyan al presidente, pero no tengo otro, digamos, una propuesta distinta, pierden a los que están, a los electores que están en el centro, a los moderados. Es decir, quisiera que me digas qué alternativa tienes para que en el Poder Judicial no haya tantos problemas de corrupción, tantos problemas de lentitud. Solo decir que no, me parece que es insuficiente pensando como un elector, digamos, indeciso, como un elector moderado, como un elector, digamos, del centro. Es decir, y lo que estamos viendo, Sí. Juan Carlos, es que decidieron irse con el ala dura de sus votantes, el ala dura de sus electores y mantener su postura del no sin tener alternativas. Yo creo que en estos términos la oposición del PAN y del PRI están más cerca del encogimiento, del achicamiento y le hacen, digamos, un grande favor al morenismo al ser tan radicales en su postura de oposición. Sí. La alternativa para quienes no estén de acuerdo con Morena y sus aliados, Gustavo, y para quienes no están de acuerdo al mismo tiempo con la oposición que en este momento existe en el país, la alternativa sería algo así como la marea rosa. Sí, en un minuto, porque ya me queda bien poquito tiempo, ya No, para a manera de conclusión, Gustavo. No, o sea, ahí hay un problema que tiene la oposición y es justamente la falta de definiciones, ¿no? Yo un poco comparto lo que dice Aldo en el sentido de que tampoco presentaron una propuesta y es que no tenían gente y lo que están en este momento, o sea, gente, digamos, que tuviera ese liderazgo, ese carisma, ¿no? O sea, un producto vendible desde esta perspectiva de marketing. Ahora, el problema que además tiene la oposición en este momento justamente está dentro de sus propias estructuras de poder. Ya lo estábamos comentando en el caso del PRI, pero es que Acción Nacional tampoco se queda muy lejos, ¿eh? O sea, está totalmente desfasado en cuanto a sus propias, en el proceso que van a llevar a cabo para la designación del nuevo líder de Blanquiazul, y pues lo que estamos viendo pues es una riña interna en la cual pues seguramente quedará el peor dirigiendo ese partido político, ¿no? Entonces, lo que tiene garantizado Morena de aquí a las elecciones intermedias, pues es una oposición débil, esa es la realidad. Un MC que pues sabemos que trae su propia jugada y que mientras ellos no den su brazo a torcer, pues nunca van a generar realmente una alianza que tenga un peso político importante. No se puede estar pensando en que haya una marea rosa si no existen estos otros partidos que vayan a incluirse en un movimiento. Y la marea rosa pues es justamente una parte quizá un poco radical de la gente que quedó muy inconforme con el proceso. Pero a ver, es que el PAN tiene cuatro estados, el PRI tiene 2, Movimiento Ciudadano tiene 2, no tienen canicas con qué jugar en este momento. Sí, gracias Aldo Muñoz, gracias Gustavo Pérez por estar con nosotros esta tarde.